En el corazón de Londres, donde la niebla del Támesis se entrelazaba con los secretos de la aristocracia, se alzaba la imponente mansión Ashford. Sus muros de piedra gris guardaban historias que jamás debían ser contadas, susurros que se perdían entre tapices de terciopelo y candelabros de plata. Era el año 1762, y Lady Catherine Ashford caminaba por los pasillos de su hogar con el peso de una verdad imposible sobre sus hombros. Aquella mañana de octubre, mientras el sol intentaba atravesar la espesa bruma londinense, Catherine observaba desde su ventana cómo los carruajes se deslizaban por las calles empedradas. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer de apenas 30 años, con ojos color avellana que alguna vez brillaron con esperanza, ahora empañados por la resignación. Llevaba 5 años casada con Lord James Ashford, el hombre más respetado de la alta sociedad británica, descendiente de una línea noble que se remontaba a los tiempos de los Tudor. Pero en aquella mansión perfecta, entre bailes elegantes y tertulias refinadas, existía una grieta invisible que amenazaba con derrumbarlo todo. Los médicos más prestigiosos de Inglaterra habían pronunciado el veredicto que cambiaría su destino. Catherine jamás podría concebir un heredero. En una época donde la continuidad del apellido lo era todo, donde el valor de una esposa se medía por su capacidad de dar descendencia, aquella noticia era más devastadora que cualquier escándalo. Lord James nunca le reprochó nada. Su silencio era peor que 1000 palabras. Catherine veía cómo su esposo se marchitaba día tras día, cómo las miradas compasivas de sus pares lo consumían en cada evento social. Los Ashford necesitaban un heredero, y el tiempo se agotaba como arena en un reloj de cristal. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en la mente de Catherine, una idea tan atrevida, tan peligrosa, que ni siquiera se atrevía a pronunciarla en voz alta. Durante semanas la guardó como un carbón ardiente en su pecho, hasta que una noche de tormenta, bajo el rugido de los truenos que sacudían Londres, tomó la decisión más importante de su vida. Llamó a su doncella personal, Margaret Thornton, una joven de 24 años que había servido a la familia durante años. Margaret era hermosa, era discreta, leal y, lo más importante, confiaba en Lady Catherine más que en nadie en el mundo. Lo que Catherine estaba a punto de pedirle cambiaría sus vidas para siempre, tejiendo un secreto tan profundo que ni el tiempo podría borrarlo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios de dónde nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la biblioteca privada de Lady Catherine. Era pasada la medianoche, y las velas proyectaban sombras danzantes sobre los libros encuadernados en piel que forraban las paredes del suelo al techo. Margaret había acudido al llamado de su señora, extrañada por la hora inusual y el tono urgente del mensaje. Catherine estaba de pie frente a la chimenea, observando las llamas como si en ellas pudiera encontrar el valor que necesitaba. Llevaba un camisón de seda color marfil, cubierto por una bata de terciopelo verde oscuro. Su cabello suelto caía en ondas sobre sus hombros, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenían una copa de vino que apenas había probado. ¿Me llamó, milady?, preguntó Margaret con una reverencia, cerrando la puerta tras de sí. La joven doncella vestía su uniforme impecable, aunque sus ojos reflejaban el cansancio de un largo día de trabajo. Catherine se volvió lentamente. En su rostro se dibujaba una mezcla de determinación y angustia que Margaret nunca antes había visto. Durante varios segundos, ninguna de las dos pronunció palabra. Solo el crepitar del fuego y el tamborileo de la lluvia llenaban el silencio. «Margaret», comenzó Catherine con voz apenas audible, «lo que estoy a punto de decirte podría parecer una locura. Podrías odiarme, podrías abandonar esta casa y jamás volver a dirigirme la palabra. Pero debo intentarlo, porque no encuentro otra salida a este laberinto en el que me he convertido». Margaret sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Conocía a Lady Catherine desde hacía años. Había sido testigo de su sufrimiento silencioso, de las lágrimas que escondía tras sonrisas perfectas en cada evento social. La había visto marchitarse como una rosa sin agua, consumida por la imposibilidad de cumplir con lo que la sociedad esperaba de ella. «Puede confiar en mí, milady. Siempre lo ha sabido»,
respondió Margaret, dando un paso al frente. Catherine dejó la copa sobre la repisa de mármol y se acercó a su doncella. Tomó sus manos entre las suyas y Margaret notó lo frías que estaban, como si toda la sangre hubiera huido de su cuerpo. «Los Ashford necesitan un heredero», dijo Catherine, su voz quebrándose ligeramente. «Sin uno, todo lo que esta familia ha construido durante generaciones se desmoronará. James nunca me lo dice, pero veo cómo lo carcome por dentro. Veo cómo lo miran en el club, cómo susurran a nuestras espaldas en cada baile. Algunos incluso sugieren que debería buscar otra esposa». Margaret apretó las manos de su señora, sintiendo el dolor que emanaba de cada palabra. «Pero usted lo ama, milady, y él a usted. Cualquiera puede verlo. El amor no es suficiente en nuestro mundo, Margaret. No cuando el deber pesa más que cualquier sentimiento». Catherine respiró profundamente, preparándose para pronunciar las palabras que cambiarían todo. «Por eso necesito pedirte algo que va más allá de cualquier favor, más allá de la lealtad que me has demostrado todos estos años». El corazón de Margaret comenzó a latir con fuerza. Algo en los ojos de Lady Catherine le advertía que lo que vendría a continuación cruzaría límites que jamás debían cruzarse. «Necesito que tú le des a mi esposo lo que mi cuerpo no puede darle, un hijo, un heredero». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que se expandieron por toda la habitación. Margaret retrocedió, soltando las manos de Catherine como si quemaran. «¿Qué está diciendo, milady?», susurró con los ojos abiertos de par en par. «Eso sería... no puedo... sería imperdonable». «Lo sé», respondió Catherine, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Créeme que lo sé. He pasado noches enteras luchando con esta idea, rogando que se me ocurriera cualquier otra solución. Pero no la hay, Margaret. Los médicos fueron claros. Jamás podré concebir. Y si no hay heredero, James se verá obligado a buscar alternativas que destruirían lo que tenemos». Margaret se llevó una mano al pecho, sintiendo que el aire no llegaba a sus pulmones. Caminó hacia la ventana, observando la lluvia que caía sin cesar sobre los jardines oscurecidos de la mansión. «¿Y cómo funcionaría algo así?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Catherine se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco hiciera huir a Margaret para siempre. «James regresa de Escocia en 3 días. Viene exhausto de esos viajes, siempre llega tarde en la noche. Yo podría fingir indisposición. Tú ocuparías mi lugar en la oscuridad de la alcoba. Él no sabría la diferencia. Una sola noche, Margaret, solo una. ¿Y si no funciona? ¿Y si hay consecuencias? Si hay consecuencias, serán benditas. El bebé será presentado como mío. Nadie cuestionará su origen, porque nadie tendrá razones para dudar. Tú serás recompensada generosamente. Podrás quedarte aquí o partir con suficiente dinero para comenzar una nueva vida donde desees». Margaret cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión más importante de su existencia. Pensó en su propia familia, en su madre enferma en el campo que dependía del dinero que ella enviaba cada mes. Pensó en Lady Catherine, quien siempre la había tratado con respeto y bondad, quien le había enseñado a leer cuando las demás señoras consideraban que educar a los sirvientes era una pérdida de tiempo. Y Lord James, ¿él nunca lo sabrá? Jamás. Este secreto quedará enterrado entre nosotras hasta el final de nuestros días. Te lo juro por todo lo sagrado, Margaret. No es solo por mí, es por él, por esta familia, por todo lo que representa el nombre Ashford». El silencio que siguió pareció eterno. Margaret podía escuchar el latido de su propio corazón, el crepitar del fuego, el susurro de la lluvia. Sabía que lo que estaba a punto de aceptar la cambiaría para siempre. No habría vuelta atrás una vez que cruzara esa línea invisible que separaba la lealtad de la transgresión. Finalmente, se volvió hacia Lady Catherine. En sus ojos había miedo, pero también una extraña comprensión del sacrificio que su señora estaba dispuesta a hacer, de la desesperación que la había llevado a este momento imposible. «Si hago esto», dijo Margaret con voz temblorosa, «no es por el dinero, milady. Es porque la he visto sufrir día tras día, porque conozco su corazón y sé que esto le está costando más que a mí. Pero debe prometerme una cosa». «Lo que sea», respondió Catherine, con lágrimas de alivio comenzando a formarse en sus ojos. «Prométame que pase lo que pase, ese niño será amado, no como un secreto vergonzoso, sino como el regalo que ambas queremos que sea». Catherine tomó el rostro de Margaret entre sus manos, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. «Te lo prometo con cada fibra de mi ser. Será amado como ningún niño lo ha sido jamás, porque nacerá del sacrificio más grande que 2 mujeres pueden hacer, poner el bienestar de otros por encima del propio».
Aquella noche, mientras la tormenta continuaba azotando Londres, las dos mujeres permanecieron en la biblioteca hasta que las velas se consumieron. Hablaron de detalles, de precauciones, de todos los posibles escenarios. Y cuando Margaret finalmente regresó a sus aposentos en el ala de servicio, sabía que su vida acababa de bifurcarse en un camino que nunca había imaginado recorrer. 3 días después, cuando el carruaje de Lord James Ashford atravesó las puertas de la mansión bajo una luna creciente, el destino de todos los habitantes de aquella casa estaba a punto de cambiar para siempre. Y en el corazón de aquella noche, entre sombras y silencios, se tejerían los hilos de un secreto que pondría a prueba no solo la lealtad y el amor, sino también los límites de lo que el alma humana puede soportar por aquellos que ama. El carruaje de Lord James Ashford se detuvo frente a la entrada principal de la mansión justo cuando el reloj de la torre marcaba las 11 de la noche. El viaje desde Escocia había sido agotador. 3 semanas revisando las propiedades familiares en las tierras altas, negociando con arrendatarios y supervisando las cosechas de otoño. James descendió del vehículo con movimientos cansados, su elegante abrigo oscuro salpicado por la llovizna persistente que caía sobre Londres. Bentley, el mayordomo de la familia desde hacía 30 años, lo recibió en la puerta con una reverencia impecable. «Bienvenido a casa, milord. Confío en que el viaje haya sido provechoso». «Exhaustivo, más bien», respondió James entregándole su sombrero y bastón. «¿Dónde está Lady Catherine?» «En sus aposentos, milord. Me temo que no se encuentra del todo bien. Nada grave», se apresuró a añadir al ver la preocupación en el rostro de James. «Solo un leve malestar que la ha mantenido en reposo durante el día. Ella pidió que no se le molestara, pero estoy seguro de que se alegrará de saber que ha regresado». James frunció el ceño. Catherine rara vez se indisponía, y la preocupación inmediata lo invadió. Pero estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos. Los días en Escocia habían sido interminables, las noches frías e incómodas en posadas rurales. «Prepara un baño caliente y algo ligero de cena. Iré a verla antes de retirarme». «Por supuesto, milord». Mientras James subía las escaleras hacia sus aposentos, Margaret observaba desde la penumbra del segundo piso. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en todo el pasillo. Llevaba puesto uno de los camisones de seda de Lady Catherine y su cabello estaba arreglado de la misma manera en que su señora solía llevarlo. En sus manos temblaba una pequeña lámpara de aceite cuya llama parpadeaba con cada respiración agitada. Lady Catherine apareció junto a ella, tomándola suavemente del brazo. «Todavía puedes cambiar de opinión», susurró Catherine, aunque en su voz había un tono de desesperación. «Si no puedes hacerlo, lo entenderé». Margaret negó con la cabeza. Había tenido 3 días para arrepentirse, 3 días de noches sin dormir, de rezar pidiendo una señal que nunca llegó. Pero había tomado una decisión, y su lealtad hacia Lady Catherine era más fuerte que su miedo. «Haré lo que hemos planeado, milady, por usted, por él, por esta familia». Catherine apretó su mano con gratitud y dolor mezclados en su gesto. Luego, con rapidez, intercambiaron sus lugares. Catherine se dirigió a la habitación contigua, la que compartía con su esposo cuando él estaba en casa, mientras Margaret se deslizó hacia la alcoba privada de la señora, aquella a la que James acudía en las noches cuando buscaba la intimidad del matrimonio. La habitación estaba preparada meticulosamente. Las cortinas de terciopelo carmesí estaban completamente cerradas, bloqueando cualquier rayo de luz lunar. Solo 2 velas ardían en la mesita más alejada de la cama, creando sombras suficientes para ocultar cualquier detalle revelador. El aire estaba perfumado con el mismo aceite de lavanda que Catherine siempre usaba. Margaret se sentó en el borde de la cama de dosel, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Cada segundo parecía una eternidad. Podía escuchar los pasos de los sirvientes en el piso inferior, el distante murmullo de las calles de Londres, el latido frenético de su propio corazón. Pasó casi 1 hora antes de que escuchara los pasos de Lord James aproximándose. Margaret se acomodó rápidamente bajo las sábanas de lino, dando la espalda a la puerta tal como habían planeado. Cerró los ojos y controló su respiración, intentando que pareciera el sueño ligero de alguien que descansa, pero no duerme profundamente. La puerta se abrió con suavidad. James entró en silencio, sin querer despertar a quien creía su esposa. Margaret lo escuchó moverse por la habitación, el susurro de su ropa al quitársela, el suave chapoteo del agua en la jofaina mientras se lavaba el rostro y las manos. «Catherine», murmuró James con voz baja y ronca por el cansancio. «¿Estás despierta?»
Margaret emitió un sonido suave, ambiguo, como si estuviera entre el sueño y la vigilia. Sintió cómo la cama se hundía ligeramente cuando James se acostó a su lado. El aroma que emanaba de él era una mezcla de cuero, tabaco de pipa y agua de colonia. Era un olor masculino, distinto a todo lo que Margaret había conocido en su vida de servicio. «Te extrañé», susurró James acercándose más. Su mano encontró el brazo de Margaret bajo las sábanas. «Bentley me dijo que no te sentías bien. ¿Estás mejor?» Margaret asintió levemente, sin atreverse a hablar demasiado. Había practicado la voz de Catherine durante días, pero temía que en la cercanía, en la intimidad, James pudiera notar alguna diferencia sutil. Fue todo lo que se permitió murmurar, con un tono que esperaba sonara lo suficientemente similar. James interpretó su silencio como cansancio. En realidad, él mismo estaba exhausto. Las semanas en Escocia lo habían dejado agotado física y mentalmente. Solo deseaba el consuelo de estar junto a su esposa, sentir su presencia después de tanto tiempo separados. «No hablemos entonces», dijo con ternura, deslizando su brazo alrededor de la cintura de Margaret. «Solo déjame estar cerca de ti». Lo que siguió ocurrió en una oscuridad casi completa, en un silencio roto solo por respiraciones y susurro. Margaret mantuvo los ojos cerrados durante todo el tiempo, dejando que su mente se alejara, imaginando que estaba en otro lugar, en otro tiempo. James, en su cansancio y en la penumbra de la habitación, nunca sospechó que la mujer entre sus brazos no era su esposa. Hubo momentos en que Margaret quiso gritar, huir, terminar con aquella farsa imposible, pero pensó en Lady Catherine, esperando en la habitación contigua, en las lágrimas que había visto en los ojos de su señora, en el sacrificio que ambas estaban haciendo por un bien mayor, y se obligó a permanecer, a cumplir con lo que había prometido. Cuando todo terminó, James se quedó profundamente dormido casi de inmediato, su respiración volviéndose profunda y regular. Margaret permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas hacia la almohada de seda. Finalmente, cuando estuvo segura de que James dormía profundamente, se deslizó fuera de la cama con movimientos de pluma. Se puso la bata que colgaba junto a la puerta y salió de la habitación como un fantasma, cerrando la puerta sin hacer el más mínimo sonido. En el pasillo, Lady Catherine la esperaba. Su rostro estaba pálido como la cera de las velas, sus ojos enrojecidos, aunque no había derramado una sola lágrima. Cuando vio a Margaret, se acercó rápidamente y la abrazó con fuerza. «Lo siento», susurró Catherine contra el cabello de su doncella. «Lo siento tanto, Margaret. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Nunca podré compensarte por lo que acabas de hacer». Margaret se aferró a ella, permitiéndose finalmente llorar en voz baja, liberando todo el miedo, la vergüenza y la confusión que había estado conteniendo. «¿Qué hemos hecho, milady?», sollozó. «¿Qué hemos hecho?» «Hemos salvado una familia», respondió Catherine, aunque en su voz había más duda que certeza. «O la hemos condenado. Solo el tiempo lo dirá». Las dos mujeres permanecieron abrazadas en aquel pasillo oscuro hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas. Luego, en silencio, cada una regresó a su lugar en el orden establecido de la mansión. Catherine volvió a su habitación contigua, donde podría aparecer por la mañana como si hubiera estado allí toda la noche. Margaret descendió por las escaleras de servicio hacia sus modestos aposentos, donde se sentó en el borde de su cama, mirando sus propias manos como si fueran de una extraña. Afuera, Londres despertaba con su habitual bullicio. Los vendedores ambulantes comenzaban sus pregones, los carruajes empezaban a rodar por las calles empedradas, las campanas de las iglesias anunciaban la misa matutina. Todo parecía normal, ordinario, como si el mundo no hubiera cambiado. Pero dentro de aquellos muros de piedra gris de la mansión Ashford, nada volvería a ser lo mismo. Un secreto había nacido en la oscuridad, un secreto que crecería y se expandiría, afectando vidas y destinos de maneras que ninguna de las dos mujeres podía prever. Y en algún lugar en el misterio invisible, donde la vida espera su momento para florecer, quizás ya había comenzado algo que cambiaría todo para siempre. Pasaron 6 semanas antes de que Margaret comprendiera la verdadera magnitud de lo que había ocurrido aquella noche. Al principio fueron solo síntomas sutiles que intentó ignorar, un mareo matutino que atribuyó al cansancio,
una sensibilidad extraña en su cuerpo que nunca antes había experimentado, pero cuando sus ciclos mensuales no llegaron, y luego pasó otra semana y otra, la realidad comenzó a asentarse sobre ella como una losa de mármol. Estaba esperando un hijo. La mañana en que finalmente reunió el valor para confirmárselo a Lady Catherine, el otoño ya había cedido su lugar al crudo invierno londinense. Margaret encontró a su señora en el invernadero privado, aquel refugio de cristal donde Catherine cultivaba orquídeas exóticas y rosas de invernadero. La señora estaba inclinada sobre una maceta de porcelana china, podando con delicadeza pétalos marchitos. «Mi lady», susurró Margaret, cerrando la puerta de cristal tras de sí. Su voz temblaba de una manera que no pudo controlar. Catherine se enderezó inmediatamente. Conocía a Margaret lo suficiente para reconocer aquel tono. Dejó las tijeras de podar sobre la mesa de trabajo y se acercó con pasos rápidos. «¿Estás segura?», preguntó, aunque en sus ojos ya brillaba la respuesta que esperaba. Margaret asintió, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «Han pasado 7 semanas, milady, y los síntomas, estoy segura». Para sorpresa de Margaret, Lady Catherine no mostró la alegría triunfal que podría haberse esperado. En cambio, sus propios ojos se llenaron de lágrimas mientras tomaba las manos de su doncella entre las suyas. «Oh, Margaret, mi querida, valiente Margaret». Las dos mujeres se abrazaron en medio del invernadero, rodeadas por el aroma dulce de las flores y el vapor que se condensaba en los cristales. Era un abrazo complejo, tejido con hilos de gratitud, culpa, miedo y una extraña alegría que ninguna de las dos sabía cómo procesar completamente. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Margaret cuando finalmente se separaron. Catherine ya había pensado en esto. Había planeado cada detalle durante las largas noches de insomnio que siguieron a aquella noche fatídica. «Debes desaparecer de la vista de todos», explicó, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado. «Diremos que tu madre está gravemente enferma y que debes cuidarla en el campo. Te instalarás en la casa de campo de los Ashford en Kent. Está lo suficientemente lejos de Londres. Es cómoda y nadie te molestará allí. Yo misma me aseguraré de que recibas los mejores cuidados. Y cuando nazca el bebé, lo traeré aquí como mío. Anunciaré mi propio embarazo en las próximas semanas. Con las ropas adecuadas, nadie cuestionará que mi vientre crezca. En nuestra sociedad, las damas no se exhiben durante el embarazo de todos modos. Para cuando el bebé llegue, todos creerán que es mío». Margaret sintió un dolor agudo en el pecho ante aquellas palabras. El bebé que crecía en su vientre sería arrebatado de sus brazos, presentado al mundo como hijo de otra mujer, pero había sabido desde el principio que esto era parte del plan. No tenía derecho a reclamar nada. ¿Podré verlo?», preguntó con voz apenas audible. «Después de que nazca, quiero decir». Catherine cerró los ojos y cuando los abrió, había en ellos una promesa solemne. «Te lo juro, Margaret, podrás verlo crecer. Encontraremos la manera, quizás como su niñera o como parte del personal cercano a la familia. Jamás te separaré completamente de él. Esa es mi promesa sagrada». 2 semanas después, Margaret partió hacia Kent en un discreto carruaje sin insignias nobiliarias. Lady Catherine le había proporcionado baúles llenos de ropa cómoda, libros para pasar el tiempo y una generosa suma de dinero para cualquier necesidad. La casa de campo era una propiedad encantadora de piedra color miel, rodeada de jardines y con vistas a las colinas ondulantes de la campiña inglesa. Allí, Margaret vivió en un extraño limbo durante meses. Una cocinera de edad avanzada y un jardinero que vivía en una cabaña separada eran su única compañía, ambos lo suficientemente discretos y bien pagados como para no hacer preguntas incómodas. Lady Catherine la visitaba cada 2 semanas, siempre en secreto, trayendo provisiones, noticias de Londres y su constante gratitud. Mientras tanto, en la mansión Ashford, Catherine representaba el papel de su vida. Había anunciado su embarazo con lágrimas de alegría que eran genuinas, aunque por razones que nadie podía imaginar. Lord James había quedado eufórico, renovado, como si años de preocupación se hubieran evaporado en un instante. «Sabía que el cielo nos escucharía», le había dicho, tomándola entre sus brazos con una ternura que hizo que el corazón de Catherine se partiera en 2. «Nuestro heredero finalmente vendrá». Catherine sonreía y asentía, mientras por dentro se desmoronaba bajo el peso del engaño. Había comenzado a usar vestidos con más telas, capas adicionales que simulaban un vientre en crecimiento. Rechazaba invitaciones sociales con la excusa de que su médico le había recomendado reposo, algo perfectamente aceptable en la sociedad victoriana, donde el embarazo se consideraba casi una enfermedad que requería reclusión. Las semanas se convirtieron en meses.
La primavera llegó con sus flores y nuevas esperanzas. En Kent, Margaret observaba cómo su propio cuerpo se transformaba, cómo la vida crecía dentro de ella. Había momentos de una alegría inesperada cuando sentía las primeras pataditas, seguidos inmediatamente por oleadas de tristeza al recordar que aquel niño nunca la llamaría madre. Pasaba los días caminando por los jardines, leyendo los libros que Catherine le enviaba, escribiendo en un diario que mantenía escondido bajo el colchón de su cama. En sus páginas volcaba todos los pensamientos y emociones que no podía compartir con nadie: el miedo, la confusión, la extraña mezcla de amor y resentimiento que sentía hacia el bebé, hacia Lady Catherine, hacia la situación entera. Una noche de mayo, cuando las rosas silvestres florecían en los muros de la casa de campo, Catherine llegó con noticias inquietantes. Se veía pálida, agitada, muy diferente a su habitual compostura. «¿Qué ha pasado, milady?», preguntó Margaret, guiándola hasta el salón donde ardía un fuego acogedor. Catherine se dejó caer en una silla tapizada, llevándose una mano a la frente. «Hay rumores en Londres», dijo finalmente. «Nada específico aún, solo susurros. Algunas de las damas de la sociedad comentan que mi embarazo parece inusual, que no me dejo examinar por los médicos de la alta sociedad, que me oculto demasiado». Margaret sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿Creen que está fingiendo? No lo sé. Quizás solo es la típica malicia de quienes no tienen nada mejor que hacer. Pero me preocupa, Margaret. Si empiezan a sospechar, si alguien decide investigar, entonces, ¿qué haremos? Catherine se enderezó, recuperando algo de su determinación habitual. «Seguiremos adelante. No tenemos otra opción. Cuando el bebé nazca, todas las dudas se disiparán. Un heredero Ashford real, tangible, silenciará todas las lenguas viperinas». Pero aquella noche, después de que Catherine partiera de regreso a Londres, Margaret permaneció despierta hasta el amanecer. Acariciaba su vientre prominente, sintiendo los movimientos del bebé bajo su piel, y se preguntaba si acaso habían desatado algo que terminaría destruyéndolos a todos. En la mansión londinense, Catherine yacía en su cama, mirando el dosel oscuro sobre ella. Lord James dormía pacíficamente a su lado, soñando con el hijo que pronto tendría. Él era completamente ajeno al elaborado engaño que se tejía a su alrededor, ajeno al hecho de que su heredero estaba creciendo no en el vientre de su esposa, sino en el de una joven doncella escondida en el campo. El reloj de la sala sonó las 3 de la madrugada. Catherine cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Solo había preguntas sin respuesta y el peso abrumador de un secreto que crecía día a día, tan inevitable como el bebé que pronto llegaría al mundo. Y en algún lugar entre Kent y Londres, entre la verdad y la mentira, entre el amor y el deber, el destino continuaba tejiendo su intrincada red, preparándose para el momento en que todos los hilos se tensarían hasta casi romperse. La noche del nacimiento llegó con una tormenta de verano que sacudió los cimientos de la casa de campo en Kent. Los relámpagos iluminaban el cielo oscuro como grietas de luz en un cielo de obsidiana, y el trueno rugía con tal fuerza que hacía temblar las ventanas en sus marcos. Margaret había sentido las primeras contracciones al atardecer mientras paseaba por el jardín intentando calmar su ansiedad. Al principio fueron leves, casi imperceptibles, pero a medida que la noche avanzaba, se volvieron más intensas, más frecuentes, ondas de dolor que la doblaban sobre sí misma. Lady Catherine había llegado 2 días antes y se había negado a marcharse, intuyendo que el momento estaba cerca. Ahora corría por los pasillos de la casa, dando órdenes a la comadrona que había traído en secreto desde un pueblo vecino, una mujer de edad avanzada llamada señora Whitmore, conocida por su discreción y habilidad. «Respira, querida», susurraba Catherine, sosteniendo la mano de Margaret mientras otra contracción la atravesaba. «Respira profundo, todo saldrá bien». Pero Margaret apenas podía escucharla por encima del rugido del dolor. Nunca había imaginado que pudiera doler tanto, que su propio cuerpo pudiera traicionarla de esta manera. Las horas se fundieron en una eternidad de agonía, de gritos ahogados en almohadas, de súplicas a un Dios que parecía sordo a su sufrimiento. La señora Whitmore trabajaba con eficiencia tranquila, sus manos expertas guiando el proceso mientras murmuraba palabras de aliento. Catherine permanecía al lado de Margaret todo el tiempo, su propio rostro pálido y bañado en sudor, como si ella también estuviera dando a luz. «Ya casi está», anunció la comadrona cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de rosa y dorado. «Un último empuje, querida. Dame todo lo que tienes».
Margaret gritó con una fuerza que no sabía que poseía, un grito primordial que pareció desgarrar la misma tela de la noche. Y entonces, en medio del caos de dolor y miedo, se escuchó otro sonido, el llanto fuerte y claro de un recién nacido. «Es un niño», anunció la señora Whitmore con una sonrisa, sosteniendo en alto al bebé cubierto de sangre y vernix. «Un hermoso y saludable niño». Catherine sollozó de alivio, llevándose las manos a la boca. Margaret, exhausta más allá de las palabras, extendió los brazos temblorosos. «Déjeme verlo», susurró. «Por favor». La comadrona limpió rápidamente al bebé y lo envolvió en una manta suave de lino antes de colocarlo en los brazos de Margaret. En el momento en que Margaret miró aquella carita arrugada, aquellos ojos que intentaban abrirse al mundo nuevo, algo dentro de ella se rompió y se recompuso simultáneamente. Era perfecto. Tenía una mata de cabello oscuro y húmedo, rasgos delicados que ya mostraban indicios de la belleza que heredaría. Pero fueron los ojos lo que hizo que tanto Margaret como Catherine contuvieran el aliento. Cuando el bebé finalmente los abrió, revelaron el mismo tono gris acero característico de Lord James Ashford. «Es idéntico a él», susurró Catherine, acercándose para observar mejor. «Nadie dudará jamás que es un Ashford legítimo». Margaret acarició suavemente la mejilla del bebé con un dedo tembloroso. Él se volvió hacia el contacto, su boquita buscando instintivamente alimento. El corazón de Margaret se expandió con un amor tan abrumador, tan intenso, que casi la deja sin aliento. «Hola, pequeño», murmuró. «Hola, mi amor». Durante la siguiente hora, Margaret sostuvo a su hijo, lo alimentó por primera vez, memorizó cada detalle de su rostro como si pudiera grabarlo en su alma. Sabía que estos momentos eran prestados, que pronto tendría que entregarlo, pero por ahora, por estos preciosos minutos, él era suyo. Catherine observaba en silencio, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Había imaginado que este momento estaría lleno de triunfo, de victoria sobre las circunstancias que amenazaban con destruir su matrimonio, pero lo único que sentía era un dolor profundo y complejo, viendo a Margaret acunar al bebé que ambas sabían que nunca podría reclamar como suyo. «Margaret», dijo finalmente Catherine, su voz apenas audible, Debemos prepararnos para el viaje a Londres». Margaret cerró los ojos apretando al bebé contra su pecho. Sabía que este momento llegaría, pero nada podría haberla preparado para el dolor de soltar a su hijo. «Solo un poco más», suplicó. «Por favor, milady, solo un poco más». Catherine asintió, incapaz de negarse. Se sentó junto a la cama y, juntas, las dos mujeres observaron al bebé dormir, ajeno al complicado mundo en el que acababa de nacer, ajeno al sacrificio que había sido necesario para traerlo a la existencia. 2 días después, el carruaje que transportaba a Lady Catherine y al bebé atravesó las puertas de la mansión Ashford. Se había corrido la voz de que la señora había dado a luz prematuramente en la propiedad de campo y que madre e hijo estaban bien. Lord James esperaba en la entrada paseando nerviosamente, su rostro una mezcla de preocupación y emoción apenas contenida. Cuando Catherine descendió del carruaje con el bebé envuelto en mantas de seda, James corrió hacia ella. «¿Estás bien? ¿Por qué no enviaste por mí? Podría haber estado allí». «Todo sucedió muy rápido», mintió Catherine suavemente. «Pero míralo, James. Mira a nuestro hijo». James tomó al bebé con manos temblorosas, y en el instante en que miró aquellos ojos grises que reflejaban los suyos, su rostro se transformó. La preocupación, el estrés, los años de espera, todo se desvaneció reemplazado por una alegría pura y sin filtros. Es perfecto», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Es absolutamente perfecto». Catherine observaba la escena con el corazón partido. Era todo lo que había deseado, ver a su esposo sostener a su heredero con orgullo y amor. Pero sabía la verdad, conocía el precio que se había pagado por este momento. Aquella noche, mientras Londres celebraba el nacimiento del heredero Ashford con campanas de iglesia y brindis en los clubes de caballeros, Margaret permanecía sola en la casa de campo de Kent. Sus brazos se sentían dolorosamente vacíos, sus pechos hinchados con leche que no tendría a quién alimentar. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el sur, hacia Londres, imaginando a su hijo durmiendo en una cuna de plata, arrullado por canciones de cuna que ella nunca le cantaría. Las lágrimas fluían sin control por su rostro, pero no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Había sabido que sería difícil, pero nada, absolutamente nada, podría haberla preparado para este vacío absoluto. Esta sensación de haber perdido una parte de sí misma que nunca podría recuperar. En su diario, con mano temblorosa, escribió: «Hoy he dado a luz al hijo de otro hombre, un hijo que debe llamar madre a otra mujer.
he amado y perdido en el mismo instante. Que Dios me perdone por lo que he hecho y que proteja a mi pequeño en el mundo de privilegios donde crecerá, tan lejos de mi alcance como las estrellas en el cielo. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace. 3 meses después del nacimiento, Margaret regresó a la mansión Ashford. Oficialmente, su madre había recuperado la salud y ella retomaba sus deberes como doncella personal de Lady Catherine. Nadie en el servicio cuestionó su ausencia prolongada. Después de todo, era natural que una empleada cuidara de su familia enferma, pero todo había cambiado. El bebé, bautizado como William Edward Ashford en una ceremonia pomposa en la Catedral de Westminster, vivía en la tercera planta de la mansión, en una nursery decorada con papel tapiz de colores suaves y juguetes importados de Francia. Una niñera principal, la señora Bolton, una mujer regordeta y estricta en sus 50s, supervisaba todos los aspectos de su cuidado. Margaret había rogado a Lady Catherine que le permitiera participar en el cuidado de William, aunque fuera en tareas menores. Catherine, fiel a su promesa, había arreglado las cosas para que Margaret formara parte del personal asignado al bebé, bajo el pretexto de que necesitaba experiencia para cuando tuviera sus propios hijos algún día. La primera vez que Margaret entró en la nursery y vio a William dormido en su cuna de caoba tallada, tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no desmoronarse. Había crecido en esos 3 meses, su rostro ya menos arrugado, sus rasgos comenzando a definirse. Seguía teniendo aquellos ojos grises penetrantes, pero ahora también podía verse un destello de su propia boca, la forma de su nariz. «Puedes sostenerlo», dijo la señora Bolton con amabilidad, malinterpretando las lágrimas en los ojos de Margaret como simple ternura hacia el bebé. «Es un angelito, ¿verdad? Nunca he visto a Lord Ashford tan orgulloso». Margaret se acercó con pasos temblorosos y levantó a William con cuidado infinito. El bebé se acurrucó contra ella inmediatamente y Margaret sintió que su corazón se partía y sanaba al mismo tiempo. Podía oler su aroma dulce, sentir su calidez, su peso perfecto en sus brazos. «Hola, mi amor», susurró tan bajo que nadie más pudo escucharla. «Mamá está aquí». Los días siguientes establecieron una rutina dolorosa. Margaret pasaba cada momento libre en la nursery, inventando excusas para estar cerca de William. Le cambiaba pañales, lo mecía para dormir. Le cantaba canciones de cuna en voz baja cuando nadie más estaba cerca. Memorizaba cada sonido que hacía, cada expresión que cruzaba su carita. Pero cada noche, cuando Lord y Lady Ashford subían para pasar tiempo con sus hijos, Margaret tenía que retirarse, observar desde la distancia cómo Catherine lo sostenía, cómo James lo miraba con adoración absoluta. Era una tortura exquisita ver a su hijo ser amado por otros, saber que nunca podría reclamarle como suyo. Lady Catherine era dolorosamente consciente del sufrimiento de Margaret. A menudo encontraba a su doncella llorando en silencio en los rincones oscuros de la mansión o mirando con anhelo hacia la nursery desde el pasillo. Intentaba compensarla con bondades, días libres adicionales, regalos generosos, palabras de gratitud. Pero ambas sabían que nada podía llenar el vacío que se había abierto en el corazón de Margaret. Una tarde de agosto, mientras Catherine y Margaret doblaban ropa de bebé en la habitación de costura, Catherine finalmente abordó el tema que ambas habían estado evitando. «¿Te arrepientes?», preguntó en voz baja, aunque estaban solas. «De lo que hiciste, quiero decir». Margaret detuvo sus manos sobre una pequeña manta bordada. Durante largo tiempo no respondió, considerando cuidadosamente sus palabras. «Me arrepiento del dolor», dijo finalmente. «Me arrepiento de tener que esconder lo que siento cada vez que lo miro, pero de traerlo al mundo, de darle la vida que tiene, no, milady, eso no lo lamento». Catherine alcanzó la mano de Margaret, apretándola con gratitud y tristeza mezcladas. «Eres más fuerte de lo que yo jamás podría ser». «No soy fuerte, milady. Simplemente no tengo otra opción». Pero la paz frágil que habían logrado construir comenzó a resquebrajarse cuando los rumores que Catherine había temido finalmente cobraron vida. Todo comenzó con Lady Pemberton, una vieja amiga de la familia que había estado en el extranjero durante el embarazo y nacimiento de William. Cuando finalmente regresó a Londres y visitó a los Ashford, sus ojos astutos notaron cosas que otros habían pasado por alto. «Qué curioso», comentó durante el té, estudiando a William que dormía en los brazos de su niñera. «El bebé se parece tanto a ti, James, pero no veo nada de Catherine en él». Catherine sintió que la sangre se helaba en sus venas, pero mantuvo su compostura. «Los bebés cambian constantemente en sus primeros meses», respondió con una sonrisa ensayada. «Estoy segura de que con el tiempo
Y qué extraño que dieras a luz en el campo, continuó Lady Pemberton, tomando un sorbo de su té, sin ningún médico de renombre presente. En mis tiempos, las damas de nuestra posición, los tiempos cambian, interrumpió James, con un tono que no admitía discusión. Mi esposa tomó la decisión que consideró mejor para ella y el bebé. Eso es todo lo que importa. Lady Pemberton sonrió, pero era una sonrisa fría que no alcanzó sus ojos. Por supuesto, simplemente me pareció inusual. Después de que la visitante se marchara, James se volvió hacia Catherine con expresión preocupada. ¿De qué estaba hablando realmente?, preguntó. Ha habido rumores, ¿verdad? Gente cuestionando, solo chismes maliciosos de quienes no tienen nada mejor que hacer, respondió Catherine, aunque su corazón latía con fuerza. Ignóralos, James. Tenemos a nuestro hijo. Eso es lo único que importa. Pero James no podía ignorarlo. Los susurros continuaron, multiplicándose como grietas en hielo delgado. En su club, los hombres lo miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. En los eventos sociales, las conversaciones se detenían cuando él o Catherine entraban en una habitación. Una noche, incapaz de soportarlo más, James confrontó a Catherine en su estudio privado. «Dime la verdad», exigió, su voz tensa. «Toda la verdad. ¿William es realmente mi hijo?» Catherine lo miró directamente a los ojos y en ese momento tomó la decisión más importante de su vida. Podría haber confesado todo, liberar el peso del secreto que la estaba destruyendo. Pero miró el rostro de su esposo, vio el miedo y la vulnerabilidad bajo su fachada de autoridad y supo que la verdad completa lo destrozaría. «Es tu hijo», dijo con firmeza absoluta. «Lleva tu sangre, James. Tiene tus ojos, tu nariz, tu temperamento. ¿Cómo puedes dudar de eso? Pero los rumores son veneno de lenguas ociosas. William nació de mi deseo desesperado de darte un heredero, de mi amor por ti y por esta familia. Eso es todo lo que necesitas saber». No era exactamente una mentira, aunque tampoco era completamente la verdad. Era algo intermedio, una verdad parcial que protegía a todos los involucrados. James la estudió durante largo tiempo, buscando cualquier señal de engaño. Finalmente, asintió lentamente. «Lo siento», murmuró. «No debería haber dudado. Es solo que, lo sé». Catherine se acercó y tomó su rostro entre sus manos. «El mundo puede ser cruel, pero nosotros sabemos la verdad, y eso es suficiente». Aquella noche, mientras la casa dormía, Margaret se paró junto a la cuna de William, observándolo dormir bajo la luz suave de la luna que entraba por la ventana. Había escuchado, desde su posición en las sombras, la conversación entre Lord y Lady Ashford. «Tu padre estuvo a punto de descubrir la verdad», susurró al bebé dormido. «Pero tu madre, tu otra madre, te protegió. Como yo te protegeré siempre, aunque sea desde las sombras, aunque nunca puedas saber quién soy realmente». Tocó suavemente la mejilla de William con un dedo, grabando el momento en su memoria. «Algún día, cuando seas grande, quizás comprendas que el amor verdadero no siempre se parece a lo que los cuentos nos dicen. A veces el amor significa sacrificio. A veces significa mentiras que protegen. A veces significa amar desde una distancia que parte el alma». William se removió en su sueño, sus pequeños dedos cerrándose alrededor del dedo de Margaret, como si la reconociera en algún nivel profundo e inconsciente. Y en ese momento, Margaret supo que haría cualquier cosa, soportaría cualquier dolor, para asegurarse de que su hijo tuviera la vida que merecía, aunque eso significara nunca poder reclamarlo como suyo. Los años pasaron como páginas de un libro volteándose lentamente, cada una marcada con sus propias alegrías y tristezas. William creció en un niño brillante y de buen corazón, con la inteligencia de su padre y una sensibilidad que Catherine juraba que había heredado de ella, aunque Margaret sabía de dónde venía realmente. A los 5 años, William ya sabía leer. A los 7, hablaba 3 idiomas. A los 10, su curiosidad por el mundo parecía insaciable. Pero lo que más distinguía al joven heredero Ashford era su bondad innata, su gentileza con todos los que lo rodeaban, sin importar su posición social. Margaret había permanecido en la mansión todos esos años, observando a su hijo crecer desde su posición en las sombras. Ya no trabajaba directamente en la nursery, eso habría sido inapropiado a medida que William crecía, pero había encontrado otras formas de permanecer cerca. Se había convertido en la ayudante personal de Lady Catherine, lo que significaba que estaba presente en casi todas las áreas de la vida familiar. William
había desarrollado un afecto especial por ella. Margaret siempre sabe cuándo necesito hablar con alguien, le había dicho una vez a su madre, sin saber cuán profunda era la conexión que sentía. Margaret, por su parte, atesoraba cada sonrisa, cada conversación casual, cada momento robado en que podía estar cerca de él. Lady Catherine había cumplido su promesa de nunca separar completamente a Margaret de William. Más que eso, había encontrado formas sutiles de mantenerlos conectados, asignando a Margaret tareas que la pondrían en contacto con el niño, permitiéndole ser quien le enseñara ciertas cosas, creando momentos donde pudieran interactuar naturalmente. Lord James, ajeno a la verdad completa, había aceptado hace tiempo que William era su hijo. Los rumores eventualmente se habían disipado, reemplazados por nuevos escándalos que capturaban la atención de la sociedad londinense. Los Ashford habían recuperado su posición respetable, y William era reconocido como uno de los herederos más prometedores de su generación. Pero el tiempo, ese maestro implacable, eventualmente cobra su precio. Lady Catherine comenzó a mostrar signos de enfermedad cuando William tenía 12 años. Al principio fueron síntomas menores que ella ocultaba con su habitual elegancia, fatiga inexplicable, dolores que atribuía a la edad, momentos de debilidad que se negaba a reconocer. Pero a medida que pasaban los meses, se volvió imposible ignorar la verdad. Los médicos fueron discretos pero claros. Lady Catherine tenía una condición del corazón que no tenía cura. Le quedaban quizás 2 años, tal vez menos. Catherine recibió la noticia con la misma gracia serena con la que había enfrentado todos los desafíos de su vida, pero en la privacidad de su habitación, con Margaret a su lado, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. «No puedo dejarlo», sollozó, aferrándose a la mano de Margaret. «Es tan joven todavía. Me necesita». «Lo ha criado bien, milady», respondió Margaret, sus propias lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Es fuerte, bondadoso, preparado para el mundo. Usted ha sido una madre maravillosa». Catherine miró a Margaret con ojos brillantes. «Fuimos madres juntas, Margaret. Tú le diste la vida, yo le di el nombre y la posición, pero ambas le dimos amor. Eso es lo que lo ha hecho quien es». En sus últimos meses, Catherine tomó una decisión que sorprendió a Margaret. Escribió una carta, sellándola con lacre rojo, y la guardó en una caja de madera de cerezo junto con otros documentos importantes. «Esta carta es para William», explicó a Margaret una tarde de primavera, mientras observaban por la ventana cómo el joven jugaba en los jardines. «Debe abrirla cuando cumpla 21 años, cuando sea lo suficientemente maduro para entender». «¿Qué dice?», preguntó Margaret, aunque temía la respuesta. «La verdad, toda la verdad, sobre lo que hicimos, por qué lo hicimos y cuánto amor estuvo involucrado en cada decisión. Tiene derecho a saberlo, Margaret. Tiene derecho a conocerte como realmente eres». Margaret sintió que el mundo se detenía. «Pero, milady, eso podría destruir todo lo que hemos construido. Podría arruinar su vida, la reputación de la familia. O podría liberarlo», interrumpió Catherine suavemente, «de las expectativas, de las mentiras, de la carga de no saber de dónde viene realmente. Merece elegir, Margaret. Merece saber que 2 mujeres lo amaron tanto que estuvieron dispuestas a sacrificarlo todo por él». Lady Catherine Ashford se fue tranquilamente en una mañana de agosto, rodeada por su familia. Tenía la mano de James en una de las suyas, la de William en la otra. Sus últimas palabras fueron de amor y gratitud, y cuando cerró los ojos por última vez, una sonrisa serena descansaba en su rostro. El funeral fue uno de los más grandes que Londres había visto en años. Personas de toda condición social vinieron a presentar sus respetos a una mujer que había sido admirada no solo por su posición, sino por su bondad y gracia. Margaret lloró en silencio en la parte trasera de la iglesia, vestida de luto cerrado como todos los sirvientes. Pero sus lágrimas eran por más que la pérdida de una señora. Lloraba por la compañera en su secreto, por la mujer que había compartido el amor más complicado que jamás existió, por la única persona en el mundo que realmente comprendía el sacrificio que ambas habían hecho. Los años siguientes pasaron en una especie de calma melancólica. William, profundamente afectado por la pérdida de su madre, maduró rápidamente. Se volvió más serio, más reflexivo, pero nunca perdió la bondad que había sido su sello distintivo desde pequeño. Margaret permaneció en la mansión, ahora como ama de llaves principal, una posición de respeto que le permitía supervisar el funcionamiento de toda la casa. Lord James, envejecido y triste tras la pérdida de Catherine, dependía cada vez más de su consejo para los asuntos domésticos. Y entonces llegó el día que Margaret había estado temiendo y anhelando simultáneamente, el 21º cumpleaños de William. La celebración fue magnífica,
como correspondía al heredero de los Ashford, pero después de que los invitados se marcharon, cuando solo quedaban los miembros más cercanos de la familia, Lord James llamó a William a su estudio. «Tu madre dejó algo para ti», dijo James, su voz cargada de emoción, con instrucciones específicas de que lo recibieras hoy. Le entregó la caja de cerezo. William la abrió con manos temblorosas, encontrando dentro la carta sellada con la letra elegante de su madre en el sobre. «Para William, con todo mi amor y verdad». Leyó en silencio, y Margaret, que esperaba en el pasillo por orden de Lord James, pudo ver a través de la puerta entreabierta cómo el rostro de William pasaba por una serie de emociones: confusión, incredulidad, comprensión y finalmente lágrimas. Cuando terminó, miró a su padre con ojos llenos de preguntas. «¿Es verdad?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Todo esto es verdad?» James, que había leído la carta años atrás en un momento de debilidad, después de que Catherine se la mostrara antes de sus últimos días, asintió lentamente. «Cada palabra. Tu madre, ambas tus madres, te amaron más de lo que las palabras pueden expresar». William se puso de pie abruptamente. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está Margaret?» Margaret, al escuchar su nombre, entró temblorosa en el estudio. Durante 21 años había esperado este momento, temiendo que significaría rechazo, ira, vergüenza. Pero cuando William la miró, lo que vio en sus ojos no fue ninguna de esas cosas. Era reconocimiento y amor. «Siempre supe que había algo», susurró William, acercándose a ella. «Siempre sentí una conexión especial contigo. Pensé que era imaginación mía, pero lo siento». Margaret comenzó, las lágrimas fluyendo libremente. «Siento haber tenido que ocultarlo. Siento no haber podido ser tu madre abiertamente, pero nunca, ni un solo día, dejé de amarte con cada parte de mi ser». William la abrazó entonces, fuerte y sincero, y Margaret sintió como si un peso que había estado cargando durante más de 2 décadas finalmente se levantara de sus hombros. «No tienes que disculparte», murmuró él contra su cabello. «Hiciste lo que tenías que hacer». Ambas lo hicieron, y me dieron la vida más privilegiada que alguien podría pedir. 2 madres que me amaron lo suficiente como para sacrificar su propia felicidad por la mía. Lord James observaba la escena con lágrimas en sus propios ojos. Aunque el conocimiento había sido difícil de procesar al principio, con el tiempo había llegado a comprender y respetar el increíble acto de amor que tanto Catherine como Margaret habían realizado. «Hay algo más que debes saber», dijo James después de un momento. «He arreglado que Margaret tenga una propiedad propia, una casa en el campo con ingresos de por vida. Ya no tendrá que servir a nadie. Es lo mínimo que podemos hacer por todo lo que ha dado». Pero William sacudió la cabeza. «Con todo respeto, padre, yo tengo una mejor idea». Se volvió hacia Margaret. «Quédate aquí, no como sirvienta, sino como parte de la familia, como mi madre, que es lo que siempre ha sido». Margaret no podía hablar, abrumada por la emoción. Finalmente, después de años de amar desde las sombras, podía estar con su hijo abiertamente, honestamente. Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Margaret. William se aseguró de que todos supieran la verdad, desafiando cualquier escándalo que pudiera surgir. «Mi madre biológica merece ser honrada», decía a cualquiera que cuestionara el arreglo, «tanto como la mujer que me crió». La sociedad londinense, siempre cambiante, eventualmente aceptó la situación inusual. Algunos susurraban, pero muchos más admiraban el valor de William al honrar a ambas mujeres que le habían dado la vida de diferentes maneras. Margaret vivió hasta una edad avanzada, rodeada de amor y respeto. Vio a William casarse con una mujer bondadosa que aceptó completamente la historia de su familia. Conoció a sus nietos, quienes la llamaban abuela, con el mismo afecto que mostraban al abuelo James. Y cuando finalmente llegó su momento de partir, lo hizo en paz, sabiendo que el secreto que una vez amenazó con destruirlos a todos se había transformado en una historia de amor, sacrificio y redención que se contaría en la familia Ashford por generaciones. En su lápida, junto a la de Lady Catherine en el cementerio familiar, William hizo grabar palabras que resumían toda la compleja, hermosa y dolorosa verdad. Margaret Thornton, madre en cuerpo y alma. Su sacrificio fue su mayor regalo de amor, y cada año, en el aniversario de su nacimiento, William encendía velas en ambas tumbas, honrando a las 2 mujeres extraordinarias que, cada una a su manera, le habían dado no solo la vida, sino también la comprensión de que el amor verdadero viene en muchas formas y que a veces los actos más grandes de amor son aquellos que nunca pueden ser proclamados abiertamente, pero que se llevan en silencio, como tesoros del corazón. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal,
compartir este video con alguien que aprecie las historias sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio y darle like. Tus comentarios sobre qué te pareció esta historia significan mucho para mí. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.